Hola, hola, buenas noches, jóvenes. Vayan encendiendo sus cámaras todos, por favor. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Maribel Flores, Avilés Choque, enciendan sus cámaras, por favor. Villanueva. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gutiérrez, Huanca, Mercado, Cordero, Quiñones. Bien, por favor, Cordero, Quiñones, sus cámaras. Cordero, Quiñones. Cordero, Quiñones. Una vez más repito, o les elimino de la clase. Cordero, Quiñones. Cordero, Espada. Listo, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Dicen que el compañero Clemente, creo que en la anterior clase comentó que tenía trabajo y si podía cambiarle, quizás está en este momento su trabajo. ¿Quién es? Cordero Espada Clemente. Ah, sí. Bueno. Bien, vamos a continuar con nuestro avance en la parte práctica. Eh, Habíamos quedado en la anterior diapositiva, que era... Vamos a retroceder. Habíamos hecho el dolor. Bueno, hoy entramos a la parte de lo que corresponde a tos y vamos a indicar que la tos es la contracción espasmádica y repentina de los músculos respiratorios que tienden a liberar el árbol respiratorio de secreciones y de cuerpos extraños. En la parte de fisioterapia respiratoria generalmente está la tos, este síntoma que es muy importante, muchas veces voluntaria, porque nosotros podemos provocar lo que es la tos y en algunos casos se refleja que se desencadena automáticamente muchas veces cuando un cuerpo extraño está siendo introducido por las vías aéreas superiores respiratorias y ese va a provocar alguna alteración. Muchas veces los alimentos, sobre todo en pacientes con patologías neurológicas, eh, van a tener mucha tendencia a realizar una broncoaspiración. ¿Por qué? Porque los músculos, sobre todo, que te van a permitir tener una permeabilidad, sobre todo estabilizar y que se cierre la glotis en el momento de la deglución,
estos se ven afectados también. Puede ser por la espasticidad que se presenta, puede ser por la hipotonía en algunos pacientes con daño neurológico que también van a presentar estas alteraciones y se va a ver reflejada sobre todo en este acto que es muchas veces refleja y en la cual provoca la tos, ¿no? Y se desencadena la eliminación de los residuos o el alimento que está, o en todo caso el cuerpo extraño que está siendo pasado por la vía aérea superior. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta que la tos dentro de la parte de fisioterapia sí es muy importante porque nosotros qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos con la tos, sobre todo en pacientes que van a tener afecciones respiratorias con muchas secreciones, que en su mayoría de los pacientes siempre van a presentar neumonías, broncoectasias, bronquitis crónica, enfisemas, en el asma, en un edema agudo de pulmón. Como sintomatología siempre se va a desencadenar también la tos. Y en este caso nosotros vamos a provocar también la tos para eliminar esas secreciones. Y obviamente que nosotros debemos tomar muy en cuenta el trabajo de la musculatura, sobre todo en este caso accesoria de la expiración. Y estamos hablando de los músculos, sobre todo de los rectos anteriores del abdomen, los oblicuos, oblicuo externo, oblicuo mayor, oblicuo interno, oblicuo menor, el transverso del abdomen. Entonces estos son músculos importantes en los cuales nos van a ayudar a eliminar las secreciones de los pacientes que se van a ver afectados. Muchas veces he visto pacientes con una hipotonía generalizada, sobre todo en las mujercitas cuando son gorditas, tienen una diástasis abdominal, sobre todo después de los embarazos que han tenido y no han sido tratadas. Entonces esta musculatura del recto abdominal queda con una hipotonía, bueno, no llamar hipotonía generalizada, sino que con un tono bajo, con una fuerza insuficiente para poder realizar la expectoración de la tos, ¿no? Y entonces esto va a desencadenar también problemas respiratorios como ser retenciones del dióxido de carbono en muchos de los pacientes que no pueden eliminar el dióxido de carbono, entonces crean retenciones y aumento de la capacidad residual funcional. Entonces el trabajo de los kinesiólogos fisioterapeutas es muy importante, la eliminación de las secreciones a través del uso de la tos. ¿Para qué más nos ayudará o qué importancia tendrá la tos para nosotros los kinesiólogos? ¿Cuál es su punto de vista de ustedes, su criterio? ¿Alguien se anima? A ver, voy a preguntar. Bellot Sacoleta, no has estado presente en la anterior clase, ¿verdad? No, Lisa, no estuve presente. Buenas Bueno, noches. a ver, buenas noches. ¿Por qué es para ti importante la tos dentro desde el punto de vista kinesiológico? Mm, Aparte de lo que yo había mencionado, que nos va a ayudar a eliminar las secreciones, va a ayudar a proteger lo que son las vías aéreas respiratorias superiores, porque va a evitar que los cuerpos extraños puedan pasar hasta el pulmón, o en todo caso también vamos a tener en pacientes con daño neurológico que van a complicar también esta situación por la patología que presenta, ¿no? Que se desencadena una hipotonía, una espasticidad. ¿Cuál es el criterio tuyo, Bellot? yo creo que es importante la fisioterapia en la tos porque los músculos están debilitados. Ya, ya. ¿Qué más? A ver. Mm, ¿Qué más? Mm, mm, mm. Mm, para... no sabría, Lisa, no sé, que no se me ocurre algo más. A ver, ¿cuál es tu criterio? Pues a ver, eh, dentro de la función muscular, Ujú. dentro de los rectos anteriores, sobre todo los rectos anteriores, ¿qué importancia tiene esta activación muscular para la tos? Va a realizar algunas otras complicaciones colaterales, podríamos decir,
si esta musculatura se usa mucho, por decirte. Si hay demasiada contracción muscular de los rectos anteriores, provocando tos frecuente, ¿qué va a provocar esta estructura muscular? ¿Alguien que quiera apoyar? Pedro Flores. Pablo, un ratito, por favor. Pedro Flores, Pablo, tu cámara. ¿Por qué no enciendes tu cámara, Pedro? Dicen, no disculpa, se me fue la luz aquí en casa y pues acabo de volver a disculpar. Bien, a ver, ¿cuál es el criterio? ¿Quién me estaba queriendo comentar? Yo, licenciado. A ver, ¿cuál es tu criterio? Según la estructura anatómica muscular interna, podría hacer un exceso de esfuerzo a los cuales podría haber un desgarro muscular. Ya, sucede muy mínimo, pero no es tan frecuente el desgarro. Y es en Perdón, no escuché. el caso contrario, sería también una baja frecuencia muscular que vendría a ser tanto el asma o disnea que presentarían a los pacientes. No es tanto así. Más bien va a provocar otras alteraciones, sobre todo se da en las mujercitas. Bueno, en los hombres también se da, pero es más a menudo ver esta patología como complicación del uso excesivo de los rectos anteriores. En este caso, por ejemplo, yo estoy todos los días tosiendo, estoy activando los rectos anteriores y en muchos de los casos en las mujercitas provoca sobre todo la incontinencia urinaria, ¿no? Entonces esto es muy importante, saber usar los rectos anteriores para estimular la tos. La mayoría de las mujeres, por ejemplo, cuando tenemos, bueno, personalmente cuando hacemos el tratamiento de la incontinencia urinaria, una histerorectocele o rectocele de grado 1-2 sobre todo, y preguntamos nosotros a los pacientes qué actividades realiza. Bueno, actividades físicas, sobre todo de uso excesivo como los abdominales, pero los abdominales no lo hacen de la manera adecuada. Y otra de las preguntas que realizamos sobre todo en la sintomatología es que presentan o han estado presentando infecciones respiratorias. Entonces, estas infecciones muchas veces es productiva, ¿no? Con secreciones y que les cuesta eliminar estas secreciones o esta mucosidad. Y por eso es que usan constantemente estos rectos anteriores, sobre todo en personas de la mayores, yo diría de los 40, 50 años, que van a tener más complicación, sobre todo por el uso excesivo de los rectos anteriores, y van a producir una incontinencia urinaria, ¿no? Y de ahí ya se va complicando. Entonces, muy importante que nosotros como kinesiólogos veamos también cierta sintomatología como complicaciones de los usos excesivos de la estructura muscular que estamos trabajando. En este caso, estamos hablando de los rectos anteriores, que va a ayudarnos a nosotros a eliminar las secreciones a través de la tos, ¿no? Porque la tos se produce, si ustedes hagan esta acción, a ver, de toser, ¿qué hacemos? Activamos los rectos anteriores, porque hace una presión positiva a nivel abdominal, y esto va a repercutir sobre todo a nivel diafragmático y va a ayudar a expectorar las secreciones. Es por eso que nosotros trabajamos con los rectos anteriores, los oblicuos, para eliminar la tos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Listo, una pregunta. En el caso de que sea una tos no productiva, sin fluido, por ejemplo, en una tos seca. Ahí lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, es nebulizar. Podríamos nebulizar con salbutamol, con acetilcisteína. Entonces hay muchos medicamentos que vamos, o incluso simplemente con solución fisiológica puro podemos nebulizar. Lo importante es humidificar la parte de la vía aérea superior, en ese caso cuando la tos es seca.
¿Alguna otra pregunta? Bien, no hay más preguntas, entonces lo que nosotros vamos a ver es dentro de como los síntomas más importantes de consulta a neumología es la tos, pero desde el punto de vista kinesiológico y de la fisioterapia estamos dando a conocer ya nuestro criterio clínico, sintomático y científico para qué vamos a usar los músculos accesorios, en este caso en la tos. ¿Y qué es lo que debemos evitar? Lo más frecuente es la incontinencia urinaria en las mujercitas, sobre todo a partir de la tercera, de los 40, 50 años, cuando ya son personas mayores, y más aún en la tercera edad. Y bueno, la tos, vamos a clasificarlo de acuerdo también al tiempo que se va a instaurar. Estamos hablando de una tos aguda, subaguda y crónica. En este caso la aguda es menor a 3 semanas. La subaguda estamos hablando de 3 a 8 semanas y la crónica es más de 8 semanas en las cuales se desencadena el tipo de tos, ¿no? Entonces estamos hablando de una aguda, subaguda y crónica en las cuales se desencadena en relación al tiempo de instauración. Menor a 3 semanas, entre 3 a 8 semanas y más de 8 semanas. Estamos hablando aguda, subaguda y crónica. Y bueno, como decía su compañero, puede ser una tos seca, pero también puede ser húmeda o productiva, también en muchos de los casos que se desencadenan, ¿no? Y la productiva, bueno, en algunos libros los van a clasificar productiva y no productiva. Las causas de la tos vamos a tener muchas, vamos a tener el origen y causas que van a desencadenar. Enfermedades de la vía aérea alta, sobre todo tenemos la rinitis, los pólipos nasales, la sinusitis, otitis obstructivas del conducto auditivo externo. Entonces fíjense, incluso un problema de obstrucciones del conducto auditivo van a desencadenar una tos. Entonces muy importante la clínica y los antecedentes que ustedes vayan a preguntar a sus pacientes cuando realicen una valoración para dar inicio al tratamiento kinesiológico. Enfermedades broncopulmonares, tenemos las bronquitis, las broncoectasias, asma, infecciones, el cáncer de pulmón y otras. En el cáncer de pulmón es muy a menudo ver la tos, e incluso cuando va a ser productiva con eliminación hemáticas muy con restos de cuerpos anatómicos. Eso lo vamos a ir viendo también en un ratito en una diapositiva que sigue, de acuerdo al tipo y color que se va a ir presentando. Enfermedades de la pleura, del mediastino y del diafragma, ¿no? Estas las pleuritis, las pleurosis, tumores, hernia hiatal, enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca izquierda, una estenosis mitral, una pericarditis, enfermedades del aparato digestivo, el reflujo gastroesofágico. Sobre todo esto se da en pacientes que tienen muchos problemas neurológicos, que cuando se están alimentando, muchos de ellos no mastican bien o no trituran bien los alimentos, ¿no? Entonces pasa al tubo digestivo y como es reflujo esofágico vuelve a nivel de la vía aérea superior. Entonces muchas veces este reflujo puede ir a lo que es a la vía aérea respiratoria, puede complicar la respiración, incluso tener una broncoaspiración y llegar a fallecer el paciente. En este caso hay que tener mucho cuidado en los pacientes neurológicos, el manejo de la deglución, la alimentación, para evitar todos estos problemas de reflujo gastroesofágico, ¿no? Y tener una buena reeducación muscular y de la reeducación de la deglución en estos pacientes que van a verse afectados. En hernia hiatal, enfermedades gastroesofágicas. No siempre también pacientes neurológicos, personas normales, entre comillas, van a desencadenar también una tos, ¿no?, por reflujos esofágicos, lo que nosotros comúnmente llamamos regurgitaciones. Muchas veces estamos comiendo y devolvemos el alimento hasta la boca, hasta la vía aérea oral o la parte oral. Entonces, y otra vez se vuelve a introducir a lo que es el aparato digestivo, ¿no? Entonces, esto es muy importante conocer para la producción de la tos como
origen y causa que desencadenan enfermedades neurológicas, trastornos de la deglución, que esto va muy relacionado, ¿no?, con el reflujo gastroesofágico, aspiración hacia la vía aérea. Y los fármacos también tenemos muchos que van a estimular a lo que es a la producción de la tos. La anamnesis que nosotros vamos a realizar en estos tipos de pacientes, bueno, el tiempo de evolución, cuando es aguda, subaguda, crónica, menor a 3 semanas, de 3 a 8 semanas, más de 8 semanas. Esto es lo que estamos viendo de acuerdo al tiempo de evolución. Características de la tos. ¿Qué color es? ¿No? Es flemoso, es líquido, entonces todo eso nosotros vamos a ir viendo el aspecto característico de la tos. Momento de aparición, ¿será en la mañana, será en la noche, será que se desencadena después de hacer el ejercicio físico, será después de la alimentación, será después de alguna actividad que realiza el paciente? Pues nosotros tenemos que anotar todo esto en la anamnesis de la tos. Síntomas acompañantes. Muchas veces por el exceso de tos puede provocar cianosis también en los pacientes, ¿no? Por la falta de respiración, del intercambio del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono, puede llegar a complicarse. Por ahí está obstruyendo la vía respiratoria, la secreción, y el paciente está tosiendo, está haciendo uso de los accesorios de la musculatura respiratoria y hace retención de lo que es el dióxido de carbono. Entonces el paciente se va a poner cianótico periférico primeramente, ¿no? Y eso puede ir a complicarse una cianosis central. Entonces es muy importante observar en el paciente cuando está presentando este síntoma como tos, en el momento de aparición, y qué es lo que va a acompañar, ¿no? Y como les decía hace ratito, el excesivo uso de las contracciones musculares de los rectos anteriores puede desencadenar una incontinencia urinaria. Ingesta de fármacos, ¿qué medicamentos toma el paciente para que pueda llegar a tener lo que es una complicación como la tos? Ahora, ¿la tos puede ocasionar dolor torácico? Sí, ¿no? El excesivo continuo, ¿no?, de la tos va a producir dolor torácico. Puede ser a nivel central, puede ser lateral a nivel de del tórax izquierdo, tórax derecho. Entonces vamos a nosotros evaluar el dolor torácico. Bellot, ¿Listen? ¿nos puedes indicar cuál es la semiología del dolor? Si estamos hablando de un paciente con dolor torácico que va a producir, sobre todo por el excesivo continuo de la tos, ¿cómo tú evaluarías la tos en estos pacientes? Hablando específicamente de la parte respiratoria. ¿Cómo yo evaluaría Sí, ¿cuál es a la los pacientes? semiología del dolor? Vamos, Bellot. ¿Con algún dispositivo mecánico, licenciado? No, a ver, ¿cómo vas a evaluar el dolor con un dispositivo? Ah, no, Sería, pensé que la tos. pues sería genial pues tener ese dispositivo y evaluar el dolor, ¿no? ¿Cómo evaluarías el dolor? A ver, ¿cuál es la semiología del dolor? Eso has llevado en segundo año en la carrera ya. Mm, a ver. No recuerdo, Listen. Oh, ¿cómo no te... A ver, doctorita, por favor, me está doliendo el hombro. ¿Cómo vas a Sí. evaluar? Tengo un Dicen, yo dolor creo en que el tal hombro vez derecho. sería, no sé. Le estoy eh, preguntando a Bellot primero, por favor, luego me van a responder los demás. no, yo, dicen, yo como, digamos, paciente, yo que tengo tos, digamos, podría poner un ejemplo. A ver, A ver, digamos,
No sé, doctora, tengo tos seca y estoy tosiendo frecuentemente y me duele en la zona de la garganta y me duele bastante. Incluso no me deja dormir a veces. Muy bueno. A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo vas a valorar, Bellot? Un caso clínico que muchos de los pacientes nos van a comentar. Bellot, si no me respondes, te voy a quitar un punto. Es que no les entendí bien, dicen como... Está más claro, Bellot. A ver, voy a repetir ahí. Bueno, Soy un paciente, tengo tos seca, estoy tosiendo frecuentemente y demasiado fuerte, con un dolor casi intenso de la garganta. A ver, solo evalúa el dolor, nomás te estamos pidiendo. o sea, ay, no estoy entendiendo, licenciado. No, te estoy preguntando que solamente evalúes el dolor. ¿Cómo evalúas el dolor? Es algo inconcebible de que no sepas evaluar el dolor a estas alturas. Cuando la primera consulta, la primera, bueno, lo primero que todos los pacientes recurren a fisioterapia es por dolor. Ujú. Y es lo primero que nosotros debemos aprender a evaluar el dolor. Y ya vas a, ¿cuánto tiempo falta para terminar el año? 3 meses. Si apruebas, Ujú. vas a ir a hacer tu internado y tienes que valorar el dolor. Vamos, evalúa el dolor, Bellot. Mm, ay, ¿Qué le vas a decir a tu paciente? Pero te está esperando. Ya me morí. no estoy comprendiendo, licenciado, para disculpar. Simplemente te estamos pidiendo que evalúes el dolor. Tu compañero te ha indicado que tiene un dolor en la garganta Ajá. y que en la noche no le deja dormir. ¿Cómo evaluarías tú el dolor? ¿Cómo evalúas? ¿Cuál es la semiología del dolor? Mm, no sé, mediante una escala también. A O ver, como... ¿cómo vas a evaluar el dolor con una escala? A ver. Del 1 al 10, ¿así? preguntarle cuánto le duele, A ver, ¿cuánto te del uno duele? al 10 o algo así. Pregúntale pues, a ver a tu Digamos compañero. A ver. que, ya, a ver, digamos que un 7 a 8. Vamos, Bellot. Es que le dicen, no estoy comprendiendo bien cómo es qué es lo que tengo que hacer. A ver, ¿está entendible la pregunta o no? ¿Entendieron los demás? Sí. Sí, Lisa. Sí, 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 ¿verdad? Lisa. Está, hasta creo que un chico de primaria nos entiende esto de evaluar el dolor. Bellot, 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 no estás estudiando, no estás repasando. A ver, alguien que quiera ayudarle a su compañera, dele una pista. No le digan el todo, pero que tiene que darse cuenta. Pero tienes que usar un criterio, tienes que utilizar la cabecita, analizar, pensar. Bello, tienes que hacerle preguntas para identificar cómo, cuándo, qué tiempo, hacia dónde. Claro, pero es que como él ya me dijo en qué lugar le duele y todo eso, por eso no estaba entendiendo bien. ¿Qué más podría ¿Qué decirle más si él vas ya a me está Pero diciendo no preguntar? te casi dije todo? cómo me duele.
Solamente te ha indicado el lugar, ¿no? Te ha dicho en la garganta, Ujú. ¿ya? Y te ha dicho exacerbación, sobre todo el tiempo en la noche cuando duerme. Ahí es donde se desencadena más la tos que no le deja dormir. Hay dos puntos muy importantes. El inicio, perdón, el lugar y la exacerbación. E incluso dentro de la exacerbación podrías preguntar muchas cosas más. A ver, Entonces, ¿qué? ¿con qué intensidad le duele? Si tiene Pero sudoración. pregúntale pues a tu compañero, a ver, haz de Ah, cuenta que bueno, es tu paciente y tú tienes que preguntar. Y tienes que, bueno, está bien, licenciado. Entonces, ¿en qué el lugar más que todo del tórax o de, en qué lugar te duele más? Específicamente solo en la garganta. El tórax normalmente estoy bien, solo que estoy tosiendo frecuentemente y cada vez que estoy tosiendo más, es más intenso el estornudo. Si es que incluso me escuchaste la intensidad de cómo estoy tosiendo. También podría preguntar si hay fiebre no, te Sí, estamos un poco. pidiendo solamente que o preguntes, solo el dolor. evalúes el dolor, bellota. Ya. Mm, mm, mm. Pregúntale pues a ver cuándo ha empezado el dolor. ¿Cuánto tiempo ¿Hace ya qué lleva tiempo el empezó? dolor? Ujú. El dolor más o menos ya empieza hace una semana. ¿Cómo Y empezó? ¿Tuvo una enfermedad de manera el origen, espontánea? claro. Sí. La Ya, causa, el no el origen. origen. El origen vamos a buscar a través de la sintomatología con el diagnóstico. La causa que va a producir la tos. ¿Qué es lo que ha Claro. pasado? Si ha ¿Qué piensa empezado que hace ha una originado semana, la tos o que ha desencadenado la tos? Según lo que recuerdo, estaba un día de campo en una piscina y ahí es el día siguiente desperté con una sensación de fiebre y la verdad me dolía la garganta y estaba un poco ronco, como si fuera un raspón en la garganta. Eso igual sería, ¿no, Licen? Los síntomas acompañantes. sí, sí. ¿Qué más preguntarías? Mm, Ahora te he dicho que tiene tos seca aquí, o sea, pues con su mantita Ruiz, ¿te está haciendo frío? A ver, ¿qué más preguntarías? mm, Sí, dicen, es que mis ventanas estaban abiertas, he ido a cerrar, va a disculpar. ¿Qué más preguntarías, Bellota? Te em, dijo que, bueno, ya, perdón que te corte, te dijo que tiene una tos seca, ¿verdad? ajá, Entonces muchas veces la tos seca es más dolorosa, más dañina, incluso eh, él va a intentar toser, va a hacer el esfuerzo. Pero muchas veces cuando hay tos seca hay un daño también en lo que es la mucosa. Y en algún momento puede haber expectoración, que lo vamos a ver de un rato, ujú, o sea, cómo va a expectorar, ¿no? Con ujú. estrías de sangre, todo eso. Entonces es muy importante que ustedes Bueno, valoren y evalúen eh, el dolor, en este caso de la tos, ¿no? Tu compañero dice que tiene un dolor a nivel de la garganta. El dolor solamente ahí puede ser que se irradie, ¿no? O puede ser que vaya del pecho a la garganta o del pecho al tórax. Entonces todos esos procedimientos de la semiología del dolor, ustedes tienen que aprender a valorar, ¿no? Y eso claro, es es muy... que como Dime, él me Bella. dijo que solo presentaría dolor en la garganta, entonces ya no tendría dolor torácico ni abdominal. Bueno, entonces es muy importante que nosotros siempre aprendamos a evaluar, en este caso, el dolor torácico, como también va a haber dolor abdominal. Claro. El uso excesivo de la musculatura va a producir lo que es un agotamiento muscular. Ya. Una
Entonces también sería si está botando flemas o, bueno, si esto seca tal vez sangre. Y muchas veces puede ser, puede presentar esto, pero no es tan frecuente. Cuando hay una infección respiratoria de la vía aérea superior, solamente esto seca y muchas veces con el medicamento se les da para que puedan producir también algunas secreciones, ¿no? La incontinencia urinaria, que les había hablado hace rato que va a ocasionar. Y un síncope, ¿qué es un síncope? Una pérdida parcial de la conciencia, Liz. Sí, el famoso desmayo que nosotros lo llamamos, ¿no? Entonces, eso llega a producir también muchas veces cuando hay eh, eh, complicaciones por el excesivo uso de la tos. Entonces, todos estos elementos vamos a desencadenar o ocasionar a través de la tos. El dolor torácico, el dolor abdominal, la incontinencia urinaria, el agotamiento y el síncope. La expectoración, bueno, es otro aspecto muy importante que muchas de las veces los neumólogos, los médicos internistas nos llaman para hacer el tratamiento kinesiológico, sobre todo para recolectar la muestra de esputo, no, digo esputo, no otra cosa, y esto puedan llevar a los laboratorios y tengan un estudio y sacar un diagnóstico también de lo que corresponde al tipo y color, el volumen que se tiene dentro de la expectoración. Y vamos a decir que consiste en la expulsión por la boca de los productos de exudación y de destrucción de las vías respiratorias, excretados por las células calciformes y glándulas submucosas. Muchas veces la mayoría de los pacientes, por ejemplo, los pacientes con tuberculosis, pacientes con tumores o con cáncer muy avanzado, entonces ya llegan a producir expectoraciones con cuerpos anatómicos y estos deben ser llevados a anatomía patológica para su estudio correspondiente también, en todo el caso de laboratorio específicamente para ver el tipo de muestra que se está llevando y sacar un diagnóstico de ese estudio que se tiene. Su producción solo tiene lugar cuando la cantidad es superior a la fisiológica, entre los 50 y a los 100 ml días. Entonces esto nosotros tenemos que ver también cuando estamos trabajando haciendo la kinesioterapia respiratoria para eliminar las secreciones. Y eso hay que ver, por ejemplo, el tipo de color que nosotros estamos extrayendo por la fisioterapia respiratoria. En todo caso puede ser de un color verde y cuál es la causa que va a tener una infección aguda, una infección respiratoria aguda. Puede ser amarillo, de color blanco, purulento, ahí en este caso estamos hablando de una infección, una neumonía o una bronquitis. Entonces esto, las diferencias del color de la expectoración nos va dando también más o menos a qué tipo de patologías nosotros estamos tratando o estamos viendo en la fisioterapia respiratoria. Un color marrón marfil o color marfil o amazonado vamos a ver en pacientes de larga evolución de una bronquitis crónica, sobre todo los pacientes que fuman mucho, que no han sido tratados de manera adecuada o que tienen infecciones recurrentes muy seguidas, una broncoectasia. Entonces este es el tipo de color cuando se va complicando o exacerbando la patología. Un color rojo ladrillo, gelatinoso, una infección por Klebsiella, ¿no? Una infección muy complicada sobre todo. El color rosáceo, un edema agudo de pulmón, algunas medicaciones también que van a producir estas como causas, ¿no?, de expectoración. Tenemos la hemoptisis, ¿no?, hemopteico, un color rojo intenso. Esto sobre todo procede de la vía aérea superior o de la vía aérea inferior de gran calibre, sobre todo en pacientes patológicos que tienen cáncer de pulmón. Entonces todos estos elementos muy importantes que nosotros vayamos a realizar las maniobras de eliminación de secreciones, ¿no? Y debemos anotar en la historia clínica
Si nosotros estamos trabajando con un paciente que tiene bastante pectoración a nivel de la língula del pulmón izquierdo, por decirte, hemos sacado mucha secreción y nosotros anotamos paciente que ha sido tratado con la fisioterapia respiratoria a través del uso de, no sé, del flúter, ¿no? Entonces hemos movilizado las secreciones y se logró extraer mucosidades de color verde, ¿no? En una cantidad moderada, y esto se va anotando en la historia clínica para que el personal de salud también que está tratando a este paciente sepa la cantidad del color que nosotros hemos extraído. Y en muchos de los casos, como les decía, muchos van a llevar a una muestra al laboratorio. Y la hemóptesis es la expectoración de sangre que proviene del árbol respiratorio. Tenemos no masiva y masiva, sobre todo la masiva. Una hemóptesis masiva es mayor entre los 200 a 600 ml en 24 horas. Perdón. Y en este caso nosotros vamos a tener origen también, ¿no? Y las causas que van a desencadenar. Inflamatorias, tenemos las neoplasias, tenemos las vasculares y otras que van a desencadenar hemóptesis. Tenemos como las inflamatorias, las bronquitis, las broncoectasias, las tuberculosis, abscesos de pulmón, neumonías bacterianas. Son las patologías más frecuentes que nosotros vamos a ver sobre todo en medicina interna, en neumología, cuando estamos tratando a estos pacientes con hemóptesis, ¿no? O con problemas de secreciones. En las neoplasias tenemos los carcinomas bronquiogénicos, adenomas bronquiales, metástasis, cáncer de laringe y tráquea. Entonces son patologías ya, sobre todo, que esto van a ver sobre todo en el ICO, ¿no? En el Instituto Cancerológico, y que ahí la mayoría de los pacientes son derivados para su tratamiento correspondiente. En las vasculares tenemos una estenosis mitral, insuficiencia mitral izquierda, un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, ustedes ya ven qué patologías más frecuentes estamos poniendo como ejemplo, como desencadenante, como para una hemóptesis, eliminación de la sangre. ¿Qué es una hematosis? Ruiz Camargo, ¿qué es una hematosis? Listen. ¿Qué es una hematosis? La hematosis sería la... Es el intercambio gaseoso. Sí. Ay, Gutiérrez. Sí, el intercambio. Estoy preguntando a Ruiz. Bueno, es el intercambio gaseoso que se produce en los alveolos. ¿Y qué es la hemóptesis, Ruiz? Lo que acaba de explicar Lisen, la hemoptisis es la expectoración, o sea, cuando se escupe sangre, ¿no? Sangre. La eliminación de secreciones con sangre. Muy bien. Entonces, hay 4 elementos o 4 síntomas que nosotros tenemos dentro de lo que es la consulta de neumología. Pero estos síntomas también a nosotros nos van a servir mucho de referencia en la parte kinesiológica, ¿verdad? La parte de tratamiento kinesiológico que nosotros vamos a realizar a los pacientes. ¿Seiquita está? Aquí, licenciado. ¿Dónde? A ver. Seiquita Vargas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que nosotros tenemos en consulta de neumología? Puede ser la... No puede ser. ¿Cuáles son? Tos, dolor. La disnea, el dolor. Sí. Muy bien. La expectoración. La expectoración. Y ya no. ¿Cuál más? Acabamos de hablar hoy día. ¿De
que hemos hablado hace rato, de la hemoptisis. antes de la hemoptisis. El reflujo. No. Hemos dicho disnea, hemos dicho dolor, has hablado de hemoptisis. ¿Qué más falta? Aunque faltan dos más, ¿no? Todavía. La tos. La tos. ¿Qué más? Disnea, dolor, la tos, hemoptisis. Y la... ¿Y la? No, no. Y la expectoración. Hurtado. Estos síntomas que nosotros estamos hablando, los más importantes, la disnea, dolor, expectoración y tos, ¿en qué nos va a ayudar a nosotros desde el punto de vista kinesiológico? Como fisioterapeutas, ¿cómo nos va a ayudar? Dame un ejemplo de un síntoma, a ver. De cualquiera que tú quieras. Un síntoma podría ser así de la tos o de la disnea, ¿a eso se refiere, Licen? Sí. Pues podría ser, en caso de la tos, un síntoma podría ser, podría empezar con fatiga, luego con la... No. O sea, ¿cómo nos va a ayudar a nosotros como síntoma a tener un análisis crítico para el tratamiento correspondiente, por ejemplo, desde el punto de vista kinesiológico? O sea, tú dices la tos, está muy bien. ¿Cómo nosotros vamos a tener esa información de síntoma que nos ayude en nuestro tratamiento? Pues la verdad no estoy explicando muy bien con la pregunta, pero como síntoma, en este caso de la tos, como mencioné, vendría a ser dependiendo a cómo es la tos, si vendría a consultar al paciente. Ahora, yo te puedo decir, mira, si yo tengo un paciente que está tosiendo, yo me voy a observar si es productiva o no productiva. Ahora, si es productiva, es constantemente la eliminación de estos, es más fácil para el paciente eliminar o tiene dificultades. Entonces yo ahí me voy a dar cuenta para hacer una valoración de lo que es la tos. ¿Qué más observaría en la tos? Por ejemplo, yo observaría en el paciente, si está eliminando secreciones, muy fácil el paciente, y veo que su esputo o las secreciones es de color amarillento, y eso ya me va a dar una pista de que es algo infeccioso, ¿no? Y veo en la historia y corroboro que tiene una tuberculosis. Ahí yo voy a ya tener un poco, sobre todo, un cuidado de barrera de protección a este tipo de pacientes. No voy a tener que usar mi barbijo, voy a tener que usar unas gafas para proteger, porque recuerden que estos aerosoles que el paciente va a expectorar, ¿no? Voy a tener mucho cuidado porque puede pasarme por las vías aéreas superiores, por la nariz, la boca, ¿no? Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Hablando de la tos específicamente. Entonces ustedes tienen que aprender a evaluar, ¿no?, todos estos elementos que son muy importantes como sintomatología, tomando en cuenta desde el punto de vista kinesiológico. Habíamos hablado de la disnea, que estos pacientes van a tener muchos problemas. Si es grave la disnea, va a tener lo que es una aspiración diafragmática, sus músculos van a estar usando los accesorios, el diafragma va a estar totalmente hiposensible en la parte perceptiva, no va a desencadenar una buena capacidad pulmonar total. Entonces yo ya me doy dando cuenta de cómo está la situación del paciente en estos aspectos. Por eso es muy importante que nosotros valoremos a todos ellos desde el que el paciente ingresa hasta la camilla y hagamos una exploración física en estos pacientes. ¿Entendido hasta aquí? Sí, Liz. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Ahora, cuando nosotros...
Perdón Dime. que le moleste, es que de algunos compañeros se ha ido la luz y recién ha vuelto y han querido volver a entrar a clases. No sé si les puede volver a aceptar, por favor. ¿Quiénes son los que se han ido? Claudia, Caro, Natalie Sánchez, después no sé, ellos son los que han escrito. Caro Villegas. Caro Villegas, sí, creo que sí. Sí, Liz, en ese momento le envié mensaje, pero no le quise interrumpir porque estaba, bueno, explicando y en la ronda de preguntas, por así decirlo. Bueno, vamos a tener que habilitar a todos. Bueno, creo que ya están todos. Gracias, Lice. Luego de la valoración de esta sintomatología, nosotros vamos a hacer una exploración ya. Y en este caso vamos a entrar a lo que son las generalidades de la topografía. ¿Qué elementos a nosotros nos van a tomar nos va a llamar la atención para que podamos hacer una valoración específica dentro de lo que corresponde a una topografía, ¿no? Las clavículas. Las clavículas deben estar simétricos, ¿no? Tenemos dos clavículas, izquierda y derecha, ¿no? Muchas veces cuando hay una asimetría, entonces nos llama la atención que puede estar pasando alguna deformidad en el tórax también, ¿no? Entonces es muy importante y vamos a ver también aquí las fosas supraclaviculares, infraclaviculares, el uso de la musculatura también esternocleidomastoidea. Entonces todo eso vamos a ir observando en lo que corresponde a una tomografía, una exploración topográfica del tórax. El esternón, ¿ya? La horquilla del esternón. La horquilla es este huequito que tenemos, ¿no?, en la parte superior del esternón. El ángulo esternal de Lewis, que generalmente vamos a encontrar dos dedos por debajo de la horquilla esternal, y ahí tenemos un pequeño promontorio, ¿no?, de la horquilla del esternón que va a estar en su extremo superior de este, y esto se denomina el ángulo esternal de Lewis. Luego tenemos el apéndice sigmoides, ¿no?, que es la parte inferior que se tiene en el extremo inferior del esternón. El ángulo epigástrico. Luego tenemos el cuarto espacio intercostal, que generalmente se correlaciona o está relacionado sobre todo a nivel de las tetillas pectorales. Eso es en su cara anterior del tórax. En la cara posterior del tórax tenemos también algunos elementos muy importantes en los cuales nosotros tenemos que identificar. Es la tercera vértebra dorsal. Luego tenemos la séptima vértebra dorsal. ¿Y eso dónde los encontramos? A ver, la tercera vértebra dorsal y la sexta vértebra dorsal. ¿Alguien quiere comentar dónde podemos, generalmente, a qué nivel encontramos? ¿O cómo nos damos cuenta que estamos en la tercera costal y en la séptima costal? Una forma sería, Lisa, en guiarnos por los ángulos que tiene la escápula, tal vez. Exactamente, los ángulos de las escápulas nos van a ayudar mucho a identificar los niveles, sobre todo donde se encuentran los niveles de las vértebras cervicales. Y ahí nosotros vamos a indicar sobre todo a qué nivel estamos trabajando. En la tercera vértebra dorsal, en la séptima sobre todo cuando está en el ángulo inferior, es aquí en el ángulo interno, ¿no? Entonces más o menos en el inicio de la espina del ángulo interno, o en el inicio de la espina de la escápula también, ¿no? Entonces son elementos muy importantes que nos ayudan a identificar la anatomía topográfica en la parte posterior del tórax. Y algo muy importante que nosotros identificamos muy a menudo, y somos capísimos nosotros en la parte kinesiológica para identificar la séptima vértebra cervical, sobre todo la diferencia a las demás vértebras cervicales lo hace mucho la apófisis espinosa, ¿no? ¿Cómo son las apófisis espinosas de las vértebras cervicales? ¿Alguien me quiere describir? Son prominentes, Lice. La séptima Sí. sirve como punto anatómico. Ya. Por eso es que es más sobre... ¿Cuál es la diferencia de una apófisis espinosa de la vértebra cervical a una vértebra dorsal? A ver. La cervical es bifurcada y la dorsal es alargada. Muy bien, la cervical es bifurcada, tiene dos
tubérculos, termina en 2 tubérculos en la parte posterior, ¿no? Y se va en dirección antero-posterior. En cambio, las vértebras cervicales o polso espinosa es aplanada en sentido lateral, ¿no? Y va de arriba hacia abajo, ¿no? Y de atrás hacia adelante. Esa es la diferencia de estas vértebras cervicales. Muy bien. Se ve que has estudiado anatomía, osteología. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que aprender, nosotros como kinesiólogos, a identificar sobre todo en la cara anterior del tórax las líneas de referencia que nos van a delimitar sobre todo las zonas topográficas del tórax. Y vamos a hablar las zonas topográficas de la cara anterior, de la cara posterior y las caras laterales del tórax. Y para eso nosotros tenemos que aprender primeramente a describir cada una de estas líneas que vamos a tener de referencia. Y vamos a iniciar en la cara anterior. Y lo primero que nosotros vamos a encontrar, ya, o lo que vamos a hacer una línea imaginaria en la cara anterior es la línea media external. ¿Y desde dónde nace la línea media external? Desde la parte superior, sobre todo desde la horquilla external, va a caer verticalmente, ya de arriba hacia abajo. Perdón, voy a colocar un ratito con puntero, por favor. Como les decía, de arriba hacia abajo, ¿ya? Desde la horquilla external va a caer perpendicularmente hasta el apéndice sigmoides. Ahí tenemos la línea media external. Luego tenemos la línea paraexternal derecha, que va a recorrer sobre todo desde la articulación externoclavicular, ¿ya? Por el borde lateral del esternón y va a caer paralelamente por este borde al lado de la línea medio external. Ahí tenemos la línea paraexternal derecha. Luego tenemos la línea paraexternal izquierda, que de igual manera va a descender desde la articulación externoclavicular, va a ir por todo el borde lateral del esternón y va a ir sobre todo hasta el apéndice sigmoides, ¿no? Entonces ahí tenemos ya 3 líneas de referencia que vamos a tener en la cara anterior del tórax. Luego tenemos otras 2 líneas muy importantes que vamos a tener sobre todo desde la parte media de la clavícula. Vamos a tener la línea media clavicular derecha. Desde la parte media de la clavícula y va a ir cayendo o descendiendo verticalmente ya hacia abajo y vamos a encontrar la línea medio clavicular. Muchas de las veces, en algunos libros van a encontrar como la línea mamilar, ya, porque en algunos libros se dice que coincide sobre todo con las mamilas del pecho, ya, pero en algunos casos he visto que no corresponde, ¿no? Hay una poca variación, pero sí en algunos corresponde, ¿no? Coincidencia o no sé, pero algunas veces no corresponde también esta línea. Pero yo prefiero llamarla la línea medio clavicular derecha y también la línea media, perdón, es media clavicular, no es external, ¿ya? Van a corregir, por favor, aquí. Es medio clavicular, ¿ya? Izquierda y derecha. Aquí, aquí está, perdón, la medio clavicular izquierda y derecha. Me estoy confundiendo, estoy volviendo a leer esto de lo que hemos empezado. Bien, ahí ya tenemos 5 líneas de referencia que son muy importantes para la clasificación topográfica. Ahora, tenemos otra línea. Vamos a trazar otra línea horizontal, sobre todo, que deben coincidir más o menos desde el punto de inicio, desde la línea media clavicular derecha a la línea medio clavicular izquierda, ¿ya? A esto se va a denominar la línea clavicular. Es una línea horizontal. Luego tenemos la línea de la tercera costal. Si ustedes van a ver en la imagen, tenemos la primera costilla, la segunda y la tercera costilla. ¿Ya? Aquí tenemos la línea de la tercera costal.
Luego tenemos la línea de la sexta costal. ¿Ya? Tenemos 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la parte inferior, sobre todo de estas costillas. ¿Ya? Entonces tenemos ya varias líneas que nos van a ayudar a identificar sobre todo las zonas topográficas de la región anterior del tórax. Ahora, estas líneas verticales que nosotros hemos trazado nos van a delimitar sobre todo las regiones. Tenemos una primera región, la región supraclavicular. Y la región supraclavicular va a estar conformada por ¿qué líneas? ¿Alguien puede mencionar? A ver, Portillo. La región supraclavicular, ¿por qué líneas de referencia están dadas? Por la línea clavicular horizontal. Muy bien. ¿Tengo que decir todas? Sí, pues. También las verticales. Solamente a la región supraclavicular. ¿Ah? ¿También contarían ahí las verticales? Las verticales también. ¿Cuáles son? Sobre todo las partes laterales que van a delimitar. Entonces sería la media clavicular derecha y izquierda. Muy bien. Entonces, estos van a delimitar la región topográfica, sobre todo a través de la región supraclavicular. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos detrás de esta región? ¿Qué elementos anatómicos encontramos? Los pulmones, Lice. Los vértices. Bueno, los pulmones son todos. Los vértices, sobre todo el ápice, ¿verdad? Hemos indicado en anatomía que el ápice, ¿ya? O la parte apical del pulmón sobrepasa la región supraclavicular, por lo menos unos 5 centímetros va a pasar a este nivel. Y este nivel nosotros encontramos en la región supraclavicular, lo que corresponde al ápice o a la parte apical del pulmón. ¿Ya? Entonces es muy importante reconocer las regiones y qué elementos anatómicos vamos a encontrar detrás de esa zona para que nosotros podamos hacer un trabajo kinesiológico, ya sea de exploración física o de tratamiento correspondiente a nuestra área. Luego tenemos la región external. Villanueva. En la región external, ¿qué líneas verticales van a delimitar? Si no me equivoco, la línea, la que pasa por el medio, línea external. ¿Cuál dijo? Las otras líneas. La línea external derecha y izquierda. Para external derecha y para external izquierda. Ahora, dentro de lo que corresponde a esta área, bueno, ¿qué elementos anatómicos vamos a encontrar? Aunque en la parte supraclavicular también nos hemos olvidado comentar otros elementos anatómicos que están pasando por ahí. ¿Qué elementos anatómicos encontramos detrás del esternón? A ver, detrás del esternón podría ser la... No podría ser. No, tiene que ser los pulmones. Muy bien, los pulmones. Bueno, más que los pulmones, o sea, no todo el corazón. Pulmón. A ver. El corazón. Ya, el corazón. ¿Cómo se dice? La tráquea. No, la tráquea. El esófago. El esófago está un poco más atrás. Sí, sí. A ver, más. A ver, el esófago. Bueno, no se me daba más otra idea, licenciado. El callado aórtico, estaba la aorta, todos esos elementos anatómicos también que vamos a encontrar, ¿no? Sí. La carina, están los bronquios principales derecho e izquierdo, venas, arterias, vamos a encontrar detrás del esternón. Entonces es muy importante que usted también identifique esa región topográfica para el momento de la exploración y del trabajo kinesiológico que vamos a realizar. Bien, ahora tenemos la región infraclavicular. Vamos a preguntar, a ver. Quiroga.
¿Cómo está delimitado esta región? Buenas noches, licenciado. Bueno, No es el vértice, por los músculos pectoral. ¿cómo está delimitado? ¿Cómo está delimitado esta región? No estoy preguntando. Otra Por la vez. línea. Por el pulmón, la parte superior. Delimitado. ¿Cómo está delimitado? ¿Qué líneas de referencia van a delimitar esta región infraclavicular? Mm, Vamos, Quiroga. Elisa. No sé. Está en la imagen, en todas las líneas, está en las diapositivas, en la pantalla. O sea, tampoco quiero que recuerdes todo, por lo menos una idea de cuáles son las líneas de referencia que estamos teniendo. La región clavicular, la región clavicular. Estamos hablando de región. Esta es la región. Pero estas son las líneas de referencias. ¿Cómo se llaman estas líneas de referencias? Aquí tenemos la región supraclavicular, la región external, infraclavicular. Y cada uno de estos nosotros trazamos una línea de referencias para delimitar, para que esto no sea más abajo, más arriba, no sé, ¿no? Y esta está delimitada por otras líneas también. A ver, ¿cómo se llama esta línea que está horizontalmente entre la clavícula? ¿Cómo se llama? A ver. Línea horizontal. No sé, Lice. ¿Cómo se llama esta línea que está entre las clavículas? La línea vertical. Vertical es esta. De arriba hacia abajo la vertical. La línea horizontal es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cómo se llama esta línea horizontal que está entre las clavículas? La línea clavicular. Pero le dije eso, Licen, hace rato No y me me has dijo que dicho. no. No me has dicho. ¿Cómo se llama esta línea? ¿Cuál? La Esa. línea. La línea externo. Ay, no veo. Costal, la línea costal. La línea Tercera costal. costal. Tercera costal. Izquierda, derecha, igual vamos a atender, ¿no? Pero aquí estamos Izquierda. viendo la parte izquierda, ¿no? Y bueno, aquí vamos a tener la derecha, la región topográfica infraclavicular. Entonces es muy importante. Y va a estar delimitado en la parte vertical por la línea paraesternal izquierda. Entonces, esas son las líneas de referencia. ¿Y qué elementos anatómicos vamos a encontrar en esta región? A ver. Yendo de afuera hacia adentro. Los pulmones. De afuera hacia adentro. O bueno, si quieres ir de adentro hacia afuera también. Ya, a ver, los pulmones, ¿qué vas a encontrar ahí? En los pulmones, ¿qué región? Eso hemos llevado ya. El lóbulo superior. El lóbulo superior, ya. ¿Y qué más vamos a ir encontrando hacia afuera? A ver. Porque es importante también que nosotros identifiquemos y conozcamos. Hacia afuera ya vienen los músculos. ¿Qué músculos? Pectoral mayor, pectoral menor. Bueno, son los más importantes que vamos a encontrar y en medio de eso vamos a tener
a la glándula mamaria también, ¿no? De estos músculos que es Sí, muy en las importante mujeres. al momento de la exploración. Luego tenemos otra región muy importante, la región mamaria, que es más específicamente ya para la valoración. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Bajo qué líneas de referencia? A ver, Portillo. Las líneas estarían en la paraesternal, en este caso la izquierda, y la sexta costal. Muy bien, esas son las que van a dar más referencia, la tercera y la sexta costal y la paraesternal izquierda, ¿no? Eso es muy importante para poder identificar sobre todo la región topográfica. Y luego tenemos lo que corresponde a la región del hipocondrio izquierdo. No, esto ya lo vamos a ver, o bueno, se ve sobre todo en la parte de abdomen, esta región. Pero muy a menudo muchos pacientes se quejan de dolor en esta región. En los pacientes postquirúrgicos de cirugía de abdomen, de pelvis, entonces me indica, tengo dolor en este lado, y nosotros tenemos que poner, no vamos a colocar, le duele debajo de la costilla, ¿no? Tenemos que colocar presencia de dolor en la región de hipocondrio izquierdo, derecho, epigástrico, hipogástrico, entonces nosotros tenemos que colocar de esa manera. De dolor, de intensidad, y vamos detallando todo lo que corresponde al dolor, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes cuando vayan a hacer su valoración de algún síntoma que está presentando, deben describir con las regiones que estamos valorando. Ahora vamos a evaluar la cara posterior del tórax, y aquí vamos a tener también otras líneas de referencia que son muy importantes, que vamos a ir describiendo. Tenemos la medio espinal. La medio espinal va a caer de por sí por todas las apófisis espinosas, ¿no? Su nombre lo dice específicamente, medio espinal. Por todas las apófisis espinosas va a caer verticalmente de arriba hacia abajo. Luego tenemos la línea escapular izquierda, la línea escapular derecha. Perdón. Normalmente y siempre muy a menudo esta línea escapular izquierda y derecha va a partir de arriba hacia abajo, sobre todo va a coincidir con el borde interno, ¿ya? Y sobre todo con el ángulo interno de las escápulas, y va a caer paralelamente, verticalmente, de arriba hacia abajo, ¿ya? Para delimitar las regiones. Tenemos la línea horizontal, que es escápulo espinal. Tenemos una línea horizontal, ¿ya? La primera línea horizontal, escápulo espinal. Luego tenemos la otra línea infraescapular, que sobre todo corresponde al ángulo inferior de la escápula. Luego tenemos la línea de la duodécima dorsal, sobre todo de la última costilla, más o menos en forma oblicua, vamos a delimitar esta región. Ahora vamos a tener las regiones. La primera, que corresponde a la región supraclavicular interna, y la línea supraclavicular externa. ¿Bajo qué líneas están dadas estas regiones? Vamos a preguntar, a ver, a Saúl Durán Guerra. Sí, licenciado. ¿Cuáles son las líneas de referencias que van a delimitar la línea supraclavicular interna y externa? Las verticales sería la línea espinal y la línea escapular derecha, y la transversal, que sería la escapuloespinal. Muy bien, entonces esas son las líneas de referencia. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar como elementos anatómicos en esta región? Yendo de atrás o de fuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, como quieras. Trapecio. Ya, trapecio es el músculo más importante y el más grueso, robusto que vamos a encontrar en primera línea, ¿no? Luego,
Bueno, tenemos otras estructuras musculares también que vamos a encontrar. Y más importante, también vamos a ver un poco lo que es la parte apical del pulmón, ¿no? Que nos llama más la atención, sobre todo en esta región, ¿ya? Y elementos anatómicos vasculares nerviosos también, que sobre todo van a pasar a este nivel, sobre todo los plexos, ¿ya? Luego tenemos otra región, escapulovertebral. Tenemos la región escapular. Vamos a preguntar, a ver, ¿a quién le he preguntado? Condori Pinto. Aquí le dicen. Estas dos regiones, escapular y la otra región Va a estar por la escapular espinal, escapuloespinal y por la infraescapular. Ya. Bueno, en las partes superiores e inferiores. También tenemos la línea. También la línea espinal. Muy bien. ¿Y qué elementos medio espinal, digo. ¿Qué elementos anatómicos vamos a encontrar? Podríamos encontrar el serrato mayor. Muy bien. Y cerca a la axila podríamos encontrar el redondo menor también. Redondo mayor, redondo menor. Mayor. Subescapulares también van a ser parte de ahí, ¿no? Entonces son elementos. Y en el pulmón, ¿qué es lo que vamos a encontrar más en esa región? El lóbulo superior sería. El lóbulo superior, ya, muy bien. Luego tenemos otras dos regiones muy importantes que se van a presentar, lo que corresponde a la infraescapular interna, infraescapular externa. ¿Bajo qué líneas van a estar dadas estas dos regiones? A ver. Sánchez Pérez, que estás bien concentrada. A ver, ¿qué líneas de referencia? No recuerdo bien, no he visto. Me estaba copiando y no he visto bien. A ver, de tu cuaderno. Sí, pero si estás copiando, es que no copié copié todo, dice. Me estás tomando el pelo. A ver, una idea, más o menos. ¿Alguien quiere ayudarle a su compañera? Línea infraescapular y duodécima costal. Ya, muy bien. Y también la media las espinal. verticales, la línea media vertical, la línea escapular, Espinal. digo espinal, y la línea escapular izquierda o derecha. Ya, bueno. Lo importante es que vayan repasando, reconociendo, identificando todas estas regiones para el momento del tratamiento que vamos a ir realizando en las prácticas, ¿no? Y cuando vaya a hacer su internado, escriba en las historias clínicas las regiones que nosotros hemos valorado. Licenciado, una Luego duda. tenemos- Disculpe una pregunta, perdón por cortarle. Dime. Estaba revisando algunos artículos, estaba viendo que en algunos toman en cuenta la línea axilar y esa era mi duda, digamos, ¿por qué usted en la diapositiva no colocó la línea axilar? ¿La línea axilar anterior o posterior? En ambas imágenes, licenciado. En algunos sí se coloca la línea axilar anterior, que vamos a ver aquí, en esta región. Ya. Nosotros aquí lo delimitamos en la parte anterior, sobre todo, tenemos la línea axilar media, la anterior y la posterior. Y estas son las que van a delimitar, sobre todo, también en la cara anterior y en la cara posterior. Sí, porque Bueno, esto yo le he puesto como parte más pedagógica para digamos, que en vayan la, digamos, aprendiendo. sí. Más que todo en la, cuando mostró la cara anterior del tórax y la cara posterior del tórax. Ahí de medio. Sí, en algunos libros, hay una variación. Bueno, lo que yo generalmente me baso en lo que es en la parte de la bibliografía de Seco, de Williams Cristancho, para tomar de referencia. Obviamente que en la bibliografía de exploración semiológica, de la edición panamericana también nos colocan otros nombres y te delimitan con las líneas axilares igual. Pero igual aquí en la parte lateral del tórax nosotros estamos delimitando a la cara anterior, o sea, a partir de la línea
axilar anterior, ya aquí nosotros estamos delimitando, y en la parte posterior de igual manera, ¿no? Lo que corresponde a estas regiones, ¿no? Estaríamos hablando hasta aquí. Como se ve, la línea axilar posterior sería esto. Ya, esa era mi duda, gracias, licenciado. Listo, no tienes por qué. Entonces pueden preguntar, ¿no? Algunos libros están escritos de una o alguna otra manera, ¿no? Y eso hay mucha diferencia también de algún autor que se las tiene en cada bibliografía. Entonces, como les decía, la cara lateral vamos a delimitar en tres, vamos a tener delimitado a través de 3 líneas de referencias, las cuales son la línea axilar media, la línea axilar anterior y la posterior. Y la horizontal, que es una línea imaginaria más o menos, que va a corresponder entre la tercera costal más o menos, ¿no? Entonces es muy importante para identificar las regiones, en las cuales vamos a tener 2 regiones. La parte axilar, la línea axilar, y luego tenemos la infraaxilar. Son 2 regiones muy importantes para identificar, y que generalmente yo las uso mucho, sobre todo cuando entro a trabajar en terapia intensiva, estas regiones para identificar el trabajo kinesiológico en estos pacientitos, porque es ahí más donde voy a trabajar en la parte lateral, y para poder auscultar también las diferentes, los diferentes lóbulos que se tiene a nivel pulmonar derecho o izquierdo también, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Creo que estoy yendo muy despacio. Licen, ¿puede volver a repetir la última parte sobre las líneas? Tenemos tenemos 3 líneas que vamos a tener. Tenemos la línea axilar media, tenemos la línea axilar anterior y la posterior, y estas también van a servir como delimitación de la cara anterior y de la cara posterior. Luego vamos a tener otra línea imaginaria que va a corresponder sobre todo con la tercera costal. Es una línea horizontal, ya, imaginaria, y que estas van a delimitar 2 regiones. La primera es la región axilar, y luego tenemos la región infraaxilar, simplemente 2 regiones a este nivel. ¿Sí? ¿Claro? Sí, doctor, gracias. Licenciado, una consulta. La línea axilar anterior y posterior, ¿qué referencias anatómicas tomamos para marcar? Desde el borde de la axila, pues desde el miembro superior. Tenemos el pliegue del miembro superior, desde ahí cae verticalmente o paralelamente hacia abajo. Y en la parte posterior nosotros también tenemos el pliegue. No sé si tengo, me dejo ver aquí, desde el miembro superior tenemos el pliegue, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden palpar más o menos a este nivel, tenemos lo que recorre el tendón del músculo pectoral mayor. Si nosotros hacemos esta maniobra, esta acción, ya, de rotación hacia arriba externa, perpendicularmente va a caer lo que es la línea axilar anterior, y en la parte posterior también vamos a tener la línea axilar posterior, y bueno, entre estas 2 vamos a corresponder una línea imaginaria desde la parte media de la axila hacia abajo, y vamos a tener 2 regiones topográficas por la línea horizontal, que va a estar más o menos al nivel de la tercera costal, la región axilar y la infraaxilar. ¿Más claro? Licen, gracias. Licen, ¿puedo hacerle una consulta? No es sobre las clases. Dime. Sí, le cuento que hace 2 semanas, mi abuelito lo pusieron en cirugía. Él tiene aneurisma en la aorta abdominal, aórtico abdominal, y es fumador de hace años. Y hace 2 semanas lo operaron, pero lleva ya 4 semanas encamado. Entonces, ahora me dicen hacerle fisioterapia. Yo tengo miedo porque tiene arritmia cardíaca y su saturación es de 75. Y no sé qué podía hacer. Como le digo, hace 2 semanas recién salió de cirugía. 72 años tiene. Lo que normalmente se debería haber hecho es, antes de la cirugía, hacer la prueba de caminata de 6 minutos, que es muy importante para identificar toda esta sintomatología que está presentando tu abuelito.
¿Ya? Ahora, hacer otras maniobras del flujo, ¿ya? ¿Cuánto está botando de aire tu abuelito? Esa es otra valoración. El kinesiólogo tendría que haber realizado estas dos pruebas, el flujo, y una valoración con el Pimax, Pmax. O sea, cuánto está trabajando la musculatura inspiratoria, expiratoria. Tres pruebas muy importantes en las cuales determinan ya cómo el paciente está ingresando a la cirugía. Pero, al mismo tiempo, se debería haber trabajado lo que corresponde al uso de la musculatura en la inspiración y expiración. Ha tenido una cirugía cardíaca el señor, por lo tanto, le debe costar respirar. Los músculos inspiratorios y expiratorios no están trabajando adecuadamente. Se debería haber hecho todo eso, pero bueno, ya estamos en otra situación. Lo que tú tienes que hacer es una valoración de la misma manera, ¿ya? ¿No ha caminado nada? No puede caminar. Esa es la preocupación, no puede caminar. ¿Qué edad tiene, me dijiste? 72 años. 72 años. Valorar ya el flujo nuevamente, cuánto está el flujo, y hacer un Pimax, Pmax, ¿ya? La evaluación de la musculatura inspiratoria y expiratoria. Ahora, la disnea que está presentando, o la desaturación que está presentando tu abuelito, es, bueno, a consecuencia de, ¿por qué está desaturando? Uno puede ser por la cirugía, por el dolor también, muchas veces desatura, o no hay una buena perfusión y una buena ventilación. Recuerden que nosotros hemos llevado en fisiologías respiratorias donde hay una buena perfusión, pero no hay una buena ventilación. En la zona 1, zona 2, zona 3. Eso nosotros tenemos que valorar ya para el momento de dar inicio a una fisioterapia. O sea, te estoy hablando a grandes rasgos. Yo tendría que valorar todo eso para planificar. Valorar también lo que corresponde a los usos de los músculos miembros superiores, miembros inferiores. Tendrías que evaluar cómo están. Por ahí una hipotonía o hay un debilitamiento muscular. Ya tendrías que evaluar con cuánto está, y en función a eso tendrías que dar inicio al trabajo kinesiológico, que podría ser con movilizaciones pasivas asistidas. Podrías empezar a trabajar con el incentivador espirómetro, ¿ya? Para que no haya retención de aire pulmonar. Podrías trabajar con cierta resistencia en miembros superiores con las ligas Theravant, ¿ya? Sobre todo la musculatura del miembro superior, que te va a ayudar mucho a facilitar también la inspiración. Te estoy hablando algo rápido. Está bien, Lisa, muchas gracias. Es una idea muy básica, pero habría que valorar mucho más a tu abuelito. Sí. Gracias. ¿Sí? Tendrías que ver la sintomatología, todo eso para planificar biencito. Pero podrías empezar con una buena movilización pasiva, asistida, okay. ¿Ya? Y en función a eso, si puede hacer eso, y si hace cosas solo, puede hacer activa resistida, ya con el mismo peso del propio cuerpo. Está bien, gracias. No tienes por qué. Voy a llamar lista, por favor, me dan un segundito, voy a buscar mi bolígrafo que se cayó. La siguiente clase vamos a ir avanzando un poquito, estoy yendo muy lento, creo, porque si no nos vamos a tardar más. Hoy, ¿qué fecha es? 02. Aguilar. Presente, Lisa. Muy bien. Álvarez. Presente. Ya. Avilés. Presente. Bellot. Presente, Licen. Estudia Bellot, por favor, repasa. Está bien, Licen. Caro Villegas. Presente, Licen. Choca. Presente, Licen. Condori. Falta. Condori Pinto. Presente, Licen.
Cóndor y espada. Recuerden, 3 faltas y ya están fuera de la clase práctica. ¿Ya? Coro Sánchez. Presente, Licen. Cuevas Abigail. Durán Guerra. Presente, Licen. Escobar. Presente, Licen, aquí. Farfán Díaz. Presente, Licen. Flores. Flores. Presente, Licen. Flores Díaz, perdón. Presente, Licen. Flores Jaldín. Presente, Licen. González Velarde. Gutiérrez Ruiz. Presente, Licen. Huanca Taquichiri. Presente. Lo anterior no estuviste presente en la clase, ¿no? Sí. Hurtado. Presente, Licen. Luis Zulca. Ya tiene 2 faltas también Luis Zulca. Mamani Vargas. Falta. Tiene 2 faltas. Comuniquen, por favor. Una más y ya está fuera. Mercado León. De igual manera, tiene 2 faltas. Molina. Presente, Licen. Montalvo. Presente, Licen. Presente. Pecho Flores. De igual manera, tiene 2 faltas. Ponce. Ponce tiene falta. Portillo. Presente, Licen. Rendón. Presente, Licen. Disculpe, Buenas Licen, noches. se ha olvidado de mí. ¿Quién eres vos? Porco Espada Cristina. Porco. Porco, con P. Ah, he llamado pero. Ha He dicho llamado Porco. Ponce, ha dicho, Licen. Ah, sí. Perdón. Presente. Porco. Romero. Presente, Licen. Romero Caballero, tienes una falta también. Ya, Licen. Ruiz Camargo. Presente, Licen. Saiquita Vargas. Presente, Licen. Salazar. Presente, licenciado. Sánchez Pérez. Presente, Licen. Tienes una falta igual, anterior clase. Telles. Telles tiene 2 faltas ya. Vargas Gómez. Tiene 2 faltas. Villanueva. Presente, licenciado. Presente. Muy bien, ya. Se van a ir haciendo grupos de A5, por favor. Presente. ¿Ya? Sí, sí, te he escuchado. Se van a hacer grupos de A5 de afinidad, solamente de este grupo. Les voy a dar una tarea cuando concluyamos este tema de semiología. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido, creo que estoy muy lento, ¿no? ¿O estoy yendo bien? Está bien, Licen. Solo lo que pregunta Licen y tarda ahí. Es que ustedes tardan en responderme, pues a veces 10 minutos tengo que esperar en que me respondan. O soy muy preguntón. Un poquito. Un poquito. Bueno, nos vemos en la siguiente clase el día lunes, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana. Descansen. Y estudien. Hasta luego, Licen. Hasta luego. luego. Les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Recording stopped. Te vas a salir de tu